Continuamos hoy hablando sobre La razón y la vida, el libro homenaje a Javier San Martín. Nos acompañan de nuevo, además del profesor San Martín, los dos editores de esta obra, Jesús Díaz Álvarez y José Lasaga Medina, que son profesores de filosofía en la UNED, y también Antonio García Santesmases, que es catedrático de filosofía política en la UNED. Buenos días. Pues tenemos hoy con nosotros también, como en el último programa, al profesor San Martín para comentar este libro, La razón y la vida, escritos en homenaje a Javier San Martín, coordinado, editado por los profesores Jesús Miguel Díaz Álvarez y José Lasaga, que están y nos acompañan también en este programa. Los que nos escucharan en el programa anterior, pues recordarán que habíamos hablado de la peripecia biográfica del profesor San Martín, la Complutense, en Lovaina, en Alemania, la llegada a Compostela, y a partir de ahí pues habíamos planteado un poco esa atracción que él va a tener por el pensamiento de Husserl y cómo eso después va a tener influencia pues también en lo que es la constitución de la antropología filosófica. Pero nos habíamos quedado un poco ahí hablando, por la contribución que hace el profesor Lasaga en el homenaje, de la relación con Ortega, y hay algo que aparece en el libro continuamente, y como tengo aquí la suerte de que haya tres grandes expertos en esto, sobre ese tema, que es, así dicho de una forma un poco abrupta, la relación de Ortega y la fenomenología. Para nuestros oyentes, que lo podrán ver en el libro, pues aparece, por un lado, en qué medida el profesor San Martín ha insistido mucho en este punto, que hay una relación de Ortega con la fenomenología, que de alguna forma eso influye mucho en Ortega, mucho más de lo que el propio Ortega en un momento determinado está dispuesto a reconocer. Incluso en algún momento dice que el no haber insistido más en esa línea ha hecho que aparezca como una filosofía casi desubicada, desarraigada de otras corrientes europeas y que, bueno, pues ahí ha sido como una apuesta fuerte que él hace en ese sentido. Es verdad, y lo digo ya para enseguida darles la palabra a nuestros interlocutores, que si podemos decir que en la fenomenología hay este esfuerzo de verdad, de sistema, y en Ortega pues hay el elemento más vinculado a la contingencia, a la razón histórica, a la intervención pública, más contingente, más coyuntural, pues parece que son como dos personalidades muy distintas, ¿no? Una personalidad pues mucho más vinculada a ese tipo de trabajo más académico de profesor de filosofía y otra habiendo sido el hombre que realmente renovó completamente, como se recuerda en el texto de Morente que recuerda al profesor Lasaga, todo lo que es la filosofía en España, pero no cabe duda que es un intelectual, quizá el intelectual más importante de la España del siglo XX, está continuamente interviniendo, también por su propio origen familiar, por la vinculación a los medios de comunicación, por su actividad pública y tal. Entonces, pues esa es un poco la pregunta. ¿Qué debe Ortega a Husserl? ¿En qué medida Ortega complementa a Husserl o supera a Husserl? ¿En qué medida hoy está más vigente el uno o el otro? Quizá podemos empezar por el profesor Jesús Díaz, que hizo su tesis doctoral sobre Husserl y la historia, para entrar en ese tema. No sé si soy yo el más indicado para empezar el debate, quizá, o el comentario sobre este asunto. Quizá a lo mejor Javier podía primero ponernos un poco al día de la posición y después intervenir Pepe y yo, que tenemos quizá alguna discrepancia con él a ese respecto. Yo, por mi parte, simplemente adelantar y después, bueno, se puede justificar más. Sí creo, y además se dice también en el prólogo, que una contribución fundamental que quedará para la historia del pensamiento hecho en español es el empeño de Javier San Martín de vincular a Husserl con Ortega, a la fenomenología con Ortega. Yo creo que ese ha sido un empeño de él y además un empeño certero, porque hasta la manera, la contundencia con la que él lo hizo, eso no había estado puesto de modo tan manifiesto, ¿no? Yo creo que, sin embargo, precisamente por ese empeño y por ese querer insistir en os habéis olvidado de algo muy importante, creo que a veces alarga quizá más de lo que la manera en que yo, por ejemplo, leo a Ortega, sobre todo al Ortega de la segunda navegación,
lo alarga quizá en exceso. Y mi idea no sería que Husserl es muy importante para Ortega. Lo es, y solo hay que ver además el índice de nombres y de materias de las obras completas para ver que eso es así. Y además Husserl aparece desde el principio y hasta el final en la obra de Ortega. Yo, sin embargo, creo que el Ortega de la segunda navegación, mediados de los 30, los 40, los 50, pues hay una especie de giro historicista, pragmático, donde entran un montón de temas que lo alejan de la fenomenología husserliana, si se quiere decir así, en un sentido más estricto, ¿no? Y lo abren quizá pues a una hermenéutica más radical, fenomenología hermenéutica. Yo incluso, extremando las cosas, y quizá aquí yo peco del extremo contrario, digo que quizás se va de la fenomenología husserliana en un sentido más estricto. Pero todo esto también tiene que ver con las apropiaciones que uno hace de los pensadores. Yo en eso soy muy hermeneuta, es decir, cuando leo a alguien, creo que cuando todos lo leemos, pues lo leemos desde los intereses que tenemos en ese momento, desde nuestra propia biografía, desde nuestras propias pasiones razonadas o razones apasionadas. Y digamos que el Ortega, que a mí más me toca en este momento de mi vida, es ese Ortega más neopragmático, neohistoricista, que enfatiza la contingencia, que enfatiza pues esa idea de que no hay absolutos o barandillas a las cuales nos podamos agarrar para decidir las cuestiones más importantes de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso no se compadece del todo con la idea más husserliano-fenomenológica. Me parece que cuando menos hay tensiones. Y en el propio Ortega creo que se quedan reflejadas esas mismas tensiones. Y mi idea, que lo he escrito en algún momento también, es que a veces el propio Ortega incluso se asusta de esta especie de vértigo, de abismo que se le abre con ese giro quizá neohistoricista tan abismático, ¿no? Y entonces hay lo que, bueno, he dicho en algún momento, que son como preponderancias. Hay temas que están en el principio, vuelven a recuperarse, vuelven a salir. Por ponerlo de otra manera, Ortega sería como una especie de ilustrado romántico, a mí me gusta verlo ahora así, o romántico ilustrado, es decir, alguien que tiene dos almas, tiene un alma ilustrada, hay una parte claramente ilustrada en Ortega, pero hay, a pesar de las pestes que he hecho contra el romanticismo, hay una parte, yo creo que también, romántica o crítica de la ilustración. Romanticismo entendido en un sentido amplio, pues como lo ha entendido Rorty, como lo ha entendido Isaiah Berlin, por ejemplo, también. Es decir, yo creo que Ortega es ese tipo de pensador, ¿no? Que hay como que cohabitan dos almas. Yo en algún momento también hablé de un alma más nietzscheana y otra más kantiana, es decir, que hay ilustración y crítica de la ilustración. Y en eso se debate, ¿no? Y en fin, y esa anti-ilustración sería, digamos, no casa estrictamente con una visión fenomenológica husserliana más ortodoxa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el profesor Lasaga, antes de que el homenajeado diga en qué medida coincide o no con sus intérpretes. Yo voy a, más que a dar mi propia opinión, que yo creo que no es relevante en este contexto, voy a resumir un poco la posición de Javier y luego dejaré que la matice. Yo creo que tiene razón en una cosa esencial, Javier, y es que la obsesión de los discípulos más cercanos a Ortega de subrayar su originalidad, cosa que era necesaria. Muchas veces no se entiende en el contexto histórico en que eso se produce y parece que se hacía un poco por razones narcisistas y era un poco porque había que, digamos, que restaurar un poco el valor de la imagen de Ortega ante tanta crítica, ¿no? Porque la crítica se había mantenido siempre desde la extrema derecha a la extrema izquierda en el mismo registro. Ortega no es un filósofo, Ortega no tiene filosofía, Ortega no tiene un pensamiento propio, Ortega lo copia todo de Alemania. Entonces, en ese sentido, se produce una sobreinterpretación de algunas frases de Ortega y Javier San Martín empieza, digamos, entra en el orteguismo precisamente, señores, sin Husserl no se entiende Ortega.
Yo creo que a estas alturas es difícil ya debatir eso y desde luego ahora que conocemos muchos más testimonios, en parte gracias a la propia tarea de investigación de Javier, sabemos que el propio Ortega matizaba mucho sus propias afirmaciones contundentes, de modo que eso es así. Y una observación es que el propio Javier San Martín ha evolucionado bastante. Desde, si no recuerdo mal, 1987, que es su primer texto sobre Ortega, que es una conferencia que da en Melilla, que luego se publica, hasta en Málaga, perdón. Bueno, no me he ido tan lejos, hasta 2014, que es el último libro que reúne los trabajos sobre Ortega y la fenomenología. En todo ese tiempo, yo diría que Javier ha ido evolucionando en un doble sentido. Por un lado, ha afirmado y sostenido su impresión inicial. Ortega no es nadie, Ortega pertenece a la fenomenología en su proceso de formación, pero también la profundización en la obra de Ortega le ha llevado a advertir las zonas de originalidad y el camino propio que Ortega, Jesús antes lo ha señalado muy enérgicamente, el camino propio que Ortega pudo seguir, sobre todo cuando radicaliza ciertas intuiciones de la razón vital en la razón histórica. Y digamos que habría ahí espacios que Husserl efectivamente no habría colonizado previamente ni posteriormente. Es decir, que en ese sentido, a partir de hay un cruce de caminos y ahí ya Husserl seguiría el suyo y Ortega seguiría el suyo, aunque previamente una gran parte del recorrido Ortega lo habría hecho acompañando a Husserl. Pues va a hablar el profesor San Martín. Yo lo quería solo completar por lo dicho. Como dijo el profesor Lasaga, que Ortega había quedado en un momento determinado reducido, de alguna forma encapsulado, ya que no estaba en las facultades de filosofía, por un grupo de discípulos muy fieles, muy devotos, pero ha dicho de un orteguismo más bien católico, porque el que estaba en el interior. Entonces, ¿en qué medida esto que se ha reconocido por los dos editores, y está en el libro aparece, de tu esfuerzo por intentar ver la conexión con Husserl, era un punto contemplado en estos discípulos más afines, más devotos, o no? O ahí hay una... Lo digo porque siempre tengo estos recuerdos que uno tiene, una de las primeras conversaciones con el profesor San Martín sobre Ortega, él ya no se acordará, pero yo como era de los miembros del departamento que le interesaba Ortega, cosa bastante ajena a lo que allí se vivía, porque allí a mí sin embargo me interesaba mucho Ortega, también sobre todo el Ortega político, los años 30, siempre me apasionó mucho, y entonces yo, las primeras conversaciones eran sobre Marías. Entonces recuerdo una conversación que me dijo el profesor Martín, sí, pero yo creo que él realmente ha malinterpretado muchas cosas de Ortega, me dijo así. Y eso tiene que ver porque no ha dado la importancia que tenía la fenomenología. Claro, para mí me dejó, como no era verdaderamente ignaro en el tema de la fenomenología, como sigo siéndolo, entonces no logré saber si tenía razón o no, pero sí que me pareció frente a esta interpretación sobre Marías y sobre estos discípulos más cercanos. Sí, es cierto, y bueno, pues han sido dos intervenciones muy brillantes, diría, la de Jesús. Ha expuesto su visión, que me parece es una visión muy... con la que yo en sustancia estoy de acuerdo. Yo reconozco perfectamente esa deriva más historicista del Ortega, sobre todo el Ortega después de la guerra civil, ¿no? Antes de la guerra civil yo no lo veo tan historicista, pero después de la guerra sí, claramente. Más historicista y yo diría incluso que pesimista en muchas cosas, ¿no? Y sí, en eso pues coincido plenamente. Y lo de Pepe, pues sí, es cierto, ¿no? La situación pues era un poco curiosa, ¿no? Hemos hablado de la fenomenología y de la situación de la filosofía en España. Ortega era absolutamente el gran olvidado. Lo de Baliñas de poner un examen con el tema de nuestro tiempo era absolutamente raro, era una rareza total, ¿no? Sobre todo una persona que tampoco, aunque había leído a Ortega a fondo y había escrito un librito, La filosofía de la historia, basado en gran medida en Ortega, pero no conocía especialmente a Ortega y desde luego la fenomenología absolutamente nada. Lo que preguntas en concreto sobre Marías, efectivamente, Marías, Rodríguez de Huéscar y Paulino Garagorri le oyen a Ortega muchas veces decir que él había superado la fenomenología, así de claro, ¿no? Y entonces estos discípulos se toman eso tan en serio, que lo convierten en el punto de partida.
Precisamente ayer, leía un texto, una frase muy bonita que explica esto de Paulino Garagorri, en un librito del 65, que recopila artículos suyos, en el que dice algo muy importante. Ortega tuvo la suerte el encuentro con Husserl. En sus mocedades es absolutamente fundamental la formación con Husserl. Pero luego parece en esa misma frase que todo el sentido de Ortega es precisamente la superación del idealismo de Husserl. O sea, Ortega se encuentra con Husserl y constata que Husserl es la culminación del idealismo de Descartes, y entonces toda su filosofía es la superación de eso. Esa es la frase de Paulino Garagorri. Luego ya Paulino Garagorri, cuando publica Investigaciones psicológicas, lo único que dice, ya no dice eso, sino dice otra cosa un poquito más ambigua. La importancia de Husserl en la filosofía de Ortega. No dice más. Y yo aquí cito un autor que a Pepe le gusta muy poquito, que es Orringer, porque Orringer, cuando leyó Sistema de Psicología, dice, aquí hay una novedad muy grande, que la superación de Ortega, que hace de Husserl, no es una Überwindung, una superación sin más, sino una superación hegeliana. Es decir, se alimenta con Husserl y introduce los matices que queramos, ¿no? Pero claro, el sentido es totalmente distinto. O sea, no es que Husserl es el motivo contra el que desarrolla Ortega su filosofía, sino que Husserl es el autor con el que continuamente está dialogando desde dentro de sí mismo. La cosa ahora sabemos que es mucho más complicada, ¿no? Precisamente yo llegué a Ortega, independientemente de mi primer conocimiento en el curso de Cima de Villa sobre el Quijote en Unamuno y en Ortega, del que no me guardé copia y por tanto no tengo nada de esa primera asignatura. Después llegué cuando leí en el Teoría y Realidad del Otro de Laín Entralgo la objeción de Ortega a Husserl de meditaciones cartesianas, ¿no? Y entonces a mí me pasó una cosa, ese fue mi acceso a Ortega a través del hombre y la gente. Entonces cuando yo fui a Santiago y empecé a estudiar ya el 76 Teoría del Conocimiento en la nueva asignatura, en la nueva facultad, pues yo entonces ya conocía el hombre y la gente. Y yo decía, pero si esto es la mejor introducción que podemos tener a la fenomenología husserliana, en sentido estricto, porque para explicar las leyes del mundo que explica ahí Ortega, he tenido que cambiar tanto la perspectiva, que la perspectiva del mundo cósmico desaparece y nos quedamos con el mundo vivido, y eso es justamente la reducción, cambiar de perspectiva. Y eso es justamente la fenomenología, ¿no? Y entonces yo a mis alumnos, pues desde ese año les recomendé, ¿queréis saber fenomenología? Porque yo estaba dando un seminario de las meditaciones cartesianas de Husserl, pues si queréis saber fenomenología, leeros El hombre y la gente. Y era la mejor forma de aprender fenomenología, ¿no? Entonces, claro, eso en España pues era un motivo de escándalo absoluto, sobre todo teniendo en cuenta las posiciones de Julián Marías y Rodríguez Huéscar y Paulino Garagorri, ¿no? Y luego ya pues toda mi vida pues fue el tratar de probar esa conexión de Ortega, que no quiere decir que... Lo primero, no copia, Ortega no copia nada, porque además Ortega reinterpreta, lo pone con palabras propias, lo dice mucho mejor que Husserl. Por ejemplo, cuando en ¿Qué es filosofía? Un detalle que descubrí yo, porque nadie se había dado cuenta, que el acceso a la filosofía, después del segundo círculo, porque ¿Qué es filosofía? Está hecho en círculos, el acceso a la filosofía después del segundo círculo hay que hacer un desasimiento de la creencia originaria en la existencia del mundo. Y claro, ¿qué es la palabra desasimiento? Pues es la traducción de lo que en alemán se llama Enthaltung, que es justo la palabra con la que Husserl describe la epogé. Claro, Ortega lo dice infinitamente mejor, porque lo importante no es que diga o no lo de Husserl, sino que realmente para cambiar de perspectiva necesitas desasirte de la opinión de que el mundo cósmico es el que decide nuestras vidas. Y tienes que cambiar la perspectiva. Y eso Ortega lo dice maravillosamente. Y en ese sentido, pues claro, yo considero que Ortega hace importantísimas aportaciones a la fenomenología, poniendo cosas con una claridad que desde luego en la fenomenología misma no las percibes. Digo en los textos de Husserl, ¿no? Pero en Ortega sí. Y eso a mí me parece que es un gran beneficio, que fue una desgracia que Ortega dijera a partir de 1929 que había abandonado la fenomenología, pues porque justamente eso provocó
que hasta que empieza los años 80, pues los que hacían fenomenología ni se les ocurriera leer a Ortega. Y eso, claro, es una pérdida terrible para España. Yo quería, en los minutos que nos quedan, porque sería muy bonito poder profundizar en el debate, pero es que hay un tercer punto que yo quería decir algo sobre la aportación del profesor San Martín al tema de la antropología filosófica. Y tiene que ver un poco con este profesor que salió en el programa anterior, con Luis Sencillo, porque efectivamente los que estudiábamos en los años 70, recuerdo que pues todavía éramos los que hacíamos lo que ha dicho San Martín, comunes, o sea, había primero y segundo de comunes y tal. Entonces los manuales de Sencillo pues era lo contrario a lo que había sido en aquella casa los manuales de Millán Puelles, ¿no? El manual que lee. Entonces, y Sencillo pues hacía toda una cosa de el desfondamiento, la indefinitud, la frontería, unos términos, se mezclaba con el psicoanálisis, con el marxismo, se peleaba y debatía, etcétera. Pero efectivamente ahí surge una cosa importante, que es que enseguida van a acabar ese tipo de facultades. Se va la idea de que la carrera de filosofía empiece desde primero, igual que la carrera de psicología, igual que la carrera de pedagogía, etcétera. Se rompe la idea de facultad de filosofía y letras. Y no cabe duda que ahí surge un debate sobre qué es la antropología. Si es una ciencia, como se estudiaba en las facultades de sociología. Los que estudiábamos sociología pues sabemos que había una especialidad, antropología sociocultural. Otros hacían estructura social, otros sociología política, teoría sociológica, pero había una que hacía Lisón y otros, la antropología sociocultural, y que comienza a tener una enorme, de alguna forma se remiten a Caro Baroja, etcétera, a los estudios y frente a eso hay la idea de reivindicar la antropología filosófica, que es en la que va a estar el profesor San Martín también con debates en esta casa. Entonces sí sería bueno que él nos dijera algo de esto, sobre cuál es su esfuerzo, de que la antropología filosófica como algo distinto a la antropología social o a la antropología cultural, qué diferencia es la perspectiva del filósofo frente a la perspectiva del científico en este tema. Sí, es una pregunta muy bonita que además, claro, también así como la de Ortega, me abarca prácticamente toda la biografía, esta también, porque efectivamente yo empecé en Santiago, a mí me encargaron la antropología, porque la antropología es un poco donde desemboca la fenomenología. O sea, los profesores de fenomenología, donde más cómodos se encuentran a efectos académicos, es dando antropología. Entonces a mí en Santiago me encomendaron, además yo llevaba entonces ya haciendo cosas de antropología fenomenológica, me encomendaron la asignatura de antropología, a dar a 3 grupos, al grupo de pedagogía, al grupo de psicología, al grupo de filosofía. Y claro, yo pensaba que los grupos de psicología y pedagogía en Galicia, pues lo mejor es que conocieran lo que era la antropología cultural de Galicia, que además Lisón Tolosana había publicado un magnífico libro exactamente sobre ese punto, ¿no? Y los de filosofía, pues que hicieran antropología filosófica. Entonces yo tuve la suerte de fraguarme en antropología cultural en Galicia, porque además, pues claro, hicimos muchos trabajos que para mí han sido muy importantes, ¿no? Luego ya al venir a Madrid, pues claro, aquí ya la cosa era un poquito más complicada, porque para entonces ya en la Complutense había habido un debate muy intenso. Sencillo se había encontrado con que tenía que dar antropología y claro, no sabía muy bien qué antropología dar, si antropología cultural o antropología filosófica. Entonces Sencillo inventó la antropología integral. Y entonces, claro, ahí tenía un profesor que era José Luis García, que era estrictamente antropología cultural y hacía trabajo de antropología cultural. El resto, pues hacían una antropología integral. Y claro, cuando yo vine de Santiago a Madrid, me encontré con el concepto de antropología integral que me resultaba pues un tanto curioso. Y claro, ¿es filosofía o es ciencia? Y el primer debate que tuve que hacer, precisamente cuando la primera oposición que hice, el año 80, pues fue justamente desmontar ese concepto por lo que implicaba de dificultad de separar la filosofía y la ciencia. Porque si mezclamos las dos sin matiz, entonces no sabemos de qué estamos hablando. Y en este sentido, pues claro, Ortega, por ejemplo, pues es muy claro. Cuando Ortega habla de la metafísica de la vida humana, ¿qué quiere decir Ortega? Pues que la vida humana no es algo empírico y no es tampoco algo teológico. Es decir, y a eso Ortega le llama metafísico. Yo le llamo sencillamente pues la fenomenología y la filosofía. O sea, la filosofía ni es teología ni es ciencia.
es filosofía. Luego pues ya discutiremos exactamente cuáles son las características, pero es muy importante el mantener la diferencia. Y claro, eso ya abre toda la vía a la antropología filosófica, que es, pues claro, profesionalmente pues ha sido la tarea más importante que he ido desarrollando en la docencia. Bueno, pues nos queda poco tiempo para terminar, pero yo me gustaría que los dos editores dijeran alguna palabra más sobre el libro, sobre el sentido, sobre el propio debate que hemos ejercido. Pepe. Simplemente comentar que el libro presenta un extraño equilibrio entre digamos, las grandes zonas en que hemos dividido la biografía intelectual de Javier con sus temas, y que la antropología no es el que está menos atendido, ¿no? Lo que demuestra que efectivamente Husserl, Ortega, antropología han sido un poco los tres pilares que resumen el trabajo intelectual que ha hecho a lo largo de su vida Javier San Martín, y que en cierto modo, como comentaste, creo que lo comentaste tú al principio, no, lo comentó Jesús, representan una extraña actualización, una especie de reflejo del nivel de los tiempos en los campos filosóficos en los que se ha movido la obra de Javier, y ese libro yo creo que será consultado en el futuro. Vamos a ver, Jesús. Bueno, pues suscribiendo completamente las palabras de Pepe, yo, aprovechando además que tenemos al homenajeado aquí, pues simplemente quisiera agradecerle su contribución a la filosofía española. Y en particular con respecto a mí, pues en relación con lo que yo he ido pensando modestamente, pues para mí ha sido Javier muy importante, es decir, a la hora de aprender y a la hora también de tomar en alguna medida mi propio camino. Pero más allá de lo personal, simplemente agradecerle pues su trabajo para la filosofía española y hecha en español. Bueno, pues terminamos aquí. Agradecemos mucho a los dos editores y al homenajeado que nos hayan acompañado, y efectivamente creemos que es un libro que, además de rendir homenaje al profesor San Martín, será un libro importante de consulta, porque se abren temas ahí, como han aparecido en estos dos programas, pues yo creo que relevantes, ¿no? Sobre cómo se hace la evolución de la filosofía en España, cuál es el papel de la filosofía, cuál es el papel de la ciencia, cuál es el lugar de la antropología filosófica, el lugar de la fenomenología, el lugar de Ortega, y por ello lo recomendamos muy vivamente. Bueno, pues muchas gracias a los tres.